¿Vas a grabar? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos ahora a entrar a la parte del módulo en el que vamos a enfocar al paciente pediátrico y las diferentes patologías que puede tener la serie roja. En esta clase voy a brindarles pues a ustedes una revisión acerca de ciertas herramientas que nosotros disponemos para poder identificar la probable etiología del paciente pediátrico que nos llega a la consulta o que tenemos en hospitalización, o sea, de manera general, cómo vamos a hacer un enfoque clínico en estos pacientes. Hay muchos datos aquí que pues nos van a servir para refrescar conceptos y otros que quizás nos ayuden también a enfocar diagnósticos nuevos, porque ahora pues ya no nos quedamos hasta la idea de qué probable causa sea la de su anemia, sino que ahora tenemos que ir un paso más adelante porque tenemos que tratar de identificar el diagnóstico específico y por lo tanto planificar cuál es su tratamiento. Entonces, esta clase de aquí se llama clasificación de las anemias en pediatría. Bien, bueno, la mayoría de los artículos que van a consultar van a empezar diciendo básicamente esto, que el diagnóstico del paciente pediátrico requiere estos pasos: hacer una buena historia clínica, identificar ciertos signos que va a presentar el paciente que también nos pueden orientar a cuál es la causa de su anemia, y los estudios de laboratorio. Ahora, sí es muy importante, al menos en el contexto de pues, pediatría y de los recursos de los que uno disponga, orientar bien qué exámenes vamos a pedir. Y eso se basa pues en la epidemiología de cada región, en la epidemiología de cada enfermedad y en la sospecha que nos dé el paciente. Por eso, pues aquí sí, como el subrayado de que los exámenes de laboratorio sí tienen que tratar en lo posible de ser dirigidos a lo que nosotros sospechamos. Y si es que pues nos salen negativos, ir pasando a las siguientes etapas del diagnóstico hasta poder como tener su diagnóstico final. Ahora, la definición de anemia, pues todos la conocemos, son los valores de hemoglobina menores al percentil 2.5 o dos desviaciones estándar correspondientes para su edad y género. Eh, Va a ser pues la causa más común de consulta hematológica en todo el mundo, y si nosotros ya hacemos como un barrido de los pacientes en general pediátricos, al menos la mitad van a presentar en alguna etapa de su vida anemia. Entonces, pues eso también es muy importante pues para nosotros porque vamos a estar constantemente evaluando pacientes que tengan esta deficiencia. Pero sí, algo que tenemos que recordar es que pueden existir variaciones de acuerdo al grupo poblacional en el que vamos a ubicarnos, a la etnia o a la situación geográfica. Y eso es algo que incluso al día de hoy sigue cambiando. Porque, pues, por ejemplo, nada más como un dato ahí, antes se consideraba hacer correcciones en la etnia afrodescendiente. Y es algo que poco a poco ha ido como estando en discusión. Hoy en día se trata de estandarizar valores de hemoglobina tanto para mujeres como para afrodescendientes, pero es algo que debemos pues recordar, porque lastimosamente, y eso es algo que más que nada aplica a países de recursos limitados, no todos los países tienen su propia estadística y su propia epidemiología acerca de cómo evaluar la hemoglobina y el hematócrito en su población. Y terminan tomando valores de otros lugares. Entonces, pues eso también es algo que debemos tener en cuenta. Así que la primera situación que vamos a ver aquí es un recuento de muchos lugares en los que nosotros buscamos, porque nos dicen, bueno, el paciente está con anemia y nosotros inmediatamente buscamos una referencia para saber cuál es el mínimo de hemoglobina que debe tener ese paciente. Esta de aquí, pues esta es la tablita que sale en UpToDate, ¿no? Está basada en una encuesta multinacional que se realizó para estudios europeos que se llama Quality of Life Group, en la cual nos van dando como un resumido de lo que debe tener un paciente de 6 meses a 2 años, de 2 años a 6 años, de 6 a 12 años y de 12 a 18 años. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver son los límites, o sea, el percentil 2.5 al 97.5, tanto de hemoglobina, de hematócrito, de volumen corpuscular y de ancho de distribución eritrocitaria. Este es el valor de referencia que se utiliza en los estudios americanos. Todo estudio estadounidense que trata de enfocar hemoglobina, hematócrito o anemias va a utilizar este tipo de encuesta. Es una encuesta que tiene mucho tiempo, es una encuesta de muchos hospitales y estos son los valores que se utilizan en la población americana.
Bueno, este de aquí es de la edición 2021 del Harriet Lane, bueno, es elaborada por el Hospital Johns Hopkins pues, de hace mucho tiempo, porque hay ya muchas ediciones de este de aquí, y este más que nada integra estos valores que podemos ver en la parte superior, que son pues acordes a la edad gestacional, en el paciente de término, y ya los va dividiendo por edades de 1 mes, 2 meses, hasta los 6 meses, y si se dan cuenta, pues ya al final hace equivalencias similares a la anterior, pues porque también se basa en estas encuestas americanas en las que han dado seguimiento y son valores similares. Ahora, nosotros vamos en este, a diferencia del anterior, a ver el valor de la media, ¿no? Vamos a ver que tiene la hemoglobina promedio que deben tener estos pacientes y entre paréntesis va a estar la desviación menor, o sea, la menos 2 desviaciones estándar o el percentil 2.5. Y aquí vamos a encontrar, bueno, en este caso en el libro está indicado hemoglobina hematócrito, volumen corpuscular, hemoglobina corpuscular media, reticulocitos, leucocitos y plaquetas, que son como lo básico que leemos en una biometría. Bueno, igual les puse logos para que puedan identificar todos, pero este es el que encontramos en la guía mexicana para el diagnóstico y tratamiento de las anemias en adultos y niños. Si ustedes pues revisan esta tablita de aquí, también tiene su parte en la que pues nos habla de cuánto debe tener al nacimiento, a las 24 horas, a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, con valores similares al que vimos en el cuadro anterior. Y luego viene el de los 6 meses, 12 meses, bueno, ya por edades más avanzadas, pero cuando revisamos la bibliografía, este de aquí está tomado de la Sociedad Argentina de Pediatría. Entonces, pues ese estudio de la Sociedad Argentina es uno de los estudios más consultados para, para los valores de anemia. Y ese de ahí trae algo, pues igual supongo algunos lo hemos revisado, valores de corrección en base a la altitud que tienen ciertas ciudades. Entonces aquí vamos a hacer una pregunta para Elizabeth. ¿A cuántos metros está Guadalajara sobre el nivel del mar? 1600. Vamos a ver, ¿cuánto dices tú? 1500. ¿Y Ciudad de México? 2200. 2200. Puede ser, no lo sé. Por ejemplo, ¿ustedes saben a qué altitud están, pues, digamos, sus ciudades de referencia de altura? No, las que tienen altura. Por ejemplo, Caracas, 1500 metros sobre el nivel del mar. ok. Bogotá, 2600. Entonces, bueno, ya vamos a ver, pero en todo caso, este cuadrito sí como que es importante recordarlo porque van a haber pacientes que están como, a nosotros nos parecen limítrofes, pero acostumbramos a hacer consultas de hacer consultas de valores de hemoglobina y hematócrito que están al nivel del mar. Entonces, bueno, aquí están los valores a los que está en general las ciudades como más importantes de México y efectivamente Elizabeth estaba muy bien informada. 2.200 metros está Ciudad de México y 1.500 está Guadalajara. Pero Caracas, no. ¿Tú dijiste qué? 1500. Yo dije, porque me dije 1500 Caracas, pero me equivoqué. Monterrey, por ejemplo, está a 540, León a 1.800 y ya los que están, digamos, al nivel del mar, Cancún, Baja California, Villahermosa. Pero no sé. Pero, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, y es que pues en algún momento vamos a estar por algún otro lugar, en Lima, por ejemplo, está a 154 metros, Bogotá a 2.600, Caracas a 900, La Paz, pues que es de las referencias de los más altos, 3.600. Quito está a 2.800, Guatemala 1.500 y bueno, Buenos Aires está casi pues al nivel del mar. Entonces, si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, si hacemos el ejercicio con Guadalajara, que tiene 1.500 metros, en realidad sí debería hacerse una corrección, tanto para hemoglobina como para hematócrito, de 0.5 y de 1.5 respectivamente. Entonces, bueno, esos son como consideraciones que nosotros ya podríamos hacer, digamos, un poquito más allá, porque ya vemos la especialidad, pero es algo que debemos ir considerando, ¿no? Igual ahí va a quedar el cuadrito. Los saltos aquí, ¿verdad? Toluca, 2.660 metros, tendrías que sumar 1.4 de hemoglobina. Sí. Sí, pues y esto de aquí, pues igual recordando en las clases anteriores, es lo que vemos en respuesta al nivel de oxígeno que hay en base a la altitud, y es algo que pues hay que considerar también. Igual ahí queda el cuadrito para, en algún momento lo quieran checar, pueden hacer correcciones. Este de acá es el cuadro de la Sociedad Española de Pediatría,
de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y es uno también de los cuadros que pues, son de frecuente consulta. Es de 2018 y este de aquí está basado, realmente o sea, ellos especifican en su estudio que tiene muchas fuentes, porque hay estudios incluidos en este desde el 81, como ven abajo en la bibliografía, pues de las curvas de medición inicial, hasta estudios más recientes para ellos de 2015. Entonces, es uno de los cuadros que también podemos consultar, sobre todo, pues aquí yo lo usaba mucho por lo de volumen, hemoglobina y la concentración media. Y aquí pues ya especifica la media y la desviación estándar. Y este de aquí creo es uno de los más recientes. Este es de la revista Blood del 2022, en el cual pues hicieron una serie de pacientes y los empezaron también a dividir por valores promedio, media, bueno, y desviaciones estándar. Este de acá es un artículo que se llama Abordaje de las anemias en pediatría, que tiene muchos otros tópicos, incluyendo el de la más común, que es el de anemia ferropénica. Pero bueno, yo creo que este de aquí es como el más actualizado. Los valores pues no cambian demasiado, pero sí, pues es el más actual que hay. Y ahora, ¿por qué puse este de aquí? Este es el de la Organización Mundial de la Salud. Y es porque a veces pues sí hay casos en los que nos toca ir haciendo la división sobre severidad de anemia, teniendo en cuenta que quizás para nosotros algo muy importante es qué tanto traduce en un síndrome anémico el grado de disminución de hemoglobina. Pero sí, efectivamente, quien estableció la severidad de las anemias y sobre todo para tratar de hacer estos estudios de seguimiento fue la Organización Mundial de la Salud y es el valor que se acepta en los estudios internacionales para catalogarlo de esta manera. Entonces aquí vemos en el cuadrito que están igual los valores que no se consideran anemia por grupos de edad y aquellos que están catalogados como anemia leve, moderada y severa. Nada más hacer pues la corrección acá, que es igual está, por ejemplo, en 100, 100, 109 y es como 10, 10. Y bien, bueno, hasta ahí es como una revisión de todos los recursos que tenemos de consulta para hemoglobina y hematócrito y esto de la corrección que se hace. Muchos estudios pues siguen como tratando de establecer y al menos una experiencia local. En mi país no existe como un estudio acerca de cuál es la media de hemoglobina de forma local. Entonces, pues. Ahora, el abordaje del paciente pediátrico con anemia. Aquí vamos a hablar acerca de las causas con anemia. Realmente lo que quise hacer aquí es recordar estas pistas que nosotros vemos un paciente, está con anemia y qué encontramos y qué pensamos con eso de ahí. Entonces, por ejemplo, si nos vamos en base a la edad, en los neonatos lo que va a primar pues son las hemólisis inmunes, las causas infecciosas, las infecciones congénitas y algunos trastornos hereditarios. Si es que nosotros pues lo vamos siguiendo en el tiempo, ya entre la semana 6 y la semana 9 vamos a ver este grado de anemia fisiológica que tiene relación con la producción fetal y ya con el recambio a un nuevo tipo de hemoglobina, que es el que va a predominar ya en la vida adulta. Entonces vamos a tener esa anemia fisiológica. Pero entre los 3 y los 6 meses pueden estarse, igual en el contexto del paciente, documentando ya hemoglobinopatías. Para mayores de 6 años, y no alargué más el cuadro porque ya casi en todos los grupos de edad va a ser la deficiencia de hierro. Entonces, yo veo, pues, empezando por la edad del paciente, 5 años, 8 años, una paciente que empezó la menarquia o que está en su etapa de desarrollo rápido, deficiencia de hierro es lo primero que tengo que pensar versus a un neonato, ¿no? Ahora, por género, pues van a haber algunas ligadas al X, que predominantemente masculino, la deficiencia de glucosa 6-fosfato y la anemia sideroblástica. Y esta, pues ya conocida, las mujeres que empiezan su ciclo menstrual, la deficiencia de hierro producto del sangrado. La etnicidad. Bueno, aquí iba a poner unos mapitas y todo, pero como que se hacía muy extensa la exposición, pero si nosotros nos enfrentamos ante un paciente que tiene origen africano, hispano o de Medio Oriente, vamos a pensar en que probablemente tenga ahí una hemoglobina S, una hemoglobina C. Si vienen de todo esto del borde del Mediterráneo, del sudeste asiático, podríamos pensar en una talasemia, pues predominan ahí. Si son judíos, africanos de Brasil, Tailandia, Grecia, sur de China y la India, ahí hay mucha también incidencia de deficiencia de glucosa 6-fosfato, entonces es algo que también debemos pensar.
Si es que vemos síntomas como coluria, como ictericia, pues rápidamente hacer un abordaje de causas de hemólisis. Si tiene sangrado digestivo, pues hematemesis, epistaxis o sangrado menstrual, vamos a optar por una deficiencia de hierro y ahí puse como un subrayado del sangrado, porque a veces, bueno, ya, causa de anemia, deficiencia de hierro, pero esto lo que está haciendo es traducir otro tipo de sintomatología que puede ser incluso de nuestra rama, o sea, un trastorno de la coagulación, puede ser también algo gastroenterológico. Entonces, para el sangrado, nada más es la expresión de una situación de base y la anemia es lo que nosotros estamos viendo como resultado final. Entonces, tenemos que tratar de hacer una buena evaluación del sangrado y, bueno, la suplementación en este caso. Si es que tiene historia de anemia, si es que tuvo hiperbilirrubinemia neonatal, pues pensar en hemólisis. Si tiene antecedentes ya de otros episodios de anemia, y muy importante investigar. Si es que sabe la causa, pues muy bien. La temporalidad de esa anemia, si es que le dieron medicamentos o no. Y bueno, eso sí, tratar de como investigarlo más a fondo, porque va a haber muchos pacientes que vienen con la historia de, me dijeron que tenía deficiencia de hierro, le dieron hierro y no funcionó, entonces cambió de hematólogo. Le dijeron que tenía deficiencia de hierro, le volvieron a dar hierro y no funcionó, entonces ya en este caso pues sería una anemia que no va mejorando y hay que pasarnos al siguiente paso del diagnóstico. Y si no tiene antecedentes de anemia, pues probablemente sea un trastorno adquirido y buscar también una causa infecciosa. En caso de condiciones médicas, y eso es algo que vamos a ver hasta el final, la enfermedad renal, pues no es, digamos, como lo más predominante en nuestros grupos etarios, pero es algo que tranquilamente puede presentarse de esa forma. Malignidades, trastornos autoinmunes, pues vamos a pensar en eso, en una anemia de los trastornos crónicos. Y si tiene antecedentes de una resección intestinal, en etapa neonatal o de lactante, pues una deficiencia nutricional. Bueno, esto de aquí ya lo vimos en el módulo de coagulación. Recuerden que hay herramientas para valorar el sangrado. Entonces está el ISTH-BAT, que incluso está de manera online, lo pueden encontrar para hacer el abordaje del sangrado. Y, por ejemplo, esta tablita que sí era nueva cuando la vimos, el Pictorial Blood Loss Assessment, que nos ayuda a evaluar cuando la mujer tiene pues, su sangrado, en qué cantidad, en qué frecuencia, de qué tipo. Y pues para recordar también, ahí solamente está la tabla de las toallitas, pero también hay el equivalente para tampones. Y también pues las escalas de epistaxis, ya no la puse aquí porque ya no entraba, pero también hay una forma de evaluar la severidad de la epistaxis. Bien, ahora veamos qué hay con exposición, dieta y desarrollo. Pues si es que vemos que es una anemia que se desencadena por oxidantes o ABAs, una deficiencia de glucosa 6-fosfato. Si nos dice, no, es que todo empezó con pues, la exposición a pintura, cerámica nueva, vidriería, o algunos juguetes también, toxicidad por plomo. El historial familiar, si tiene pues en la familia alguien que tuvo ictericia, esplenectomía, colelitiasis, pensar también en una anemia hemolítica. La dieta pues es un abordaje extenso, básicamente lo resumí en eso, contenido de hierro en la dieta, porque lo principal va a ser ferropenia, pero ahí tenemos pues ese lactante que ya pasó el año de edad y sigue tomando solo pecho materno, o aquel que fue desde el inicio alimentado con fórmulas enriquecidas con hierro y luego de eso pues se le cambia leche entera de vaca, o sea, todos esos escenarios en los que vemos que hay como no adecuada suplementación, entonces la ferropenia. Si tiene antecedente de haber viajado a zonas endémicas de malaria o de dengue, pues probablemente también esa sea una causa. Y aquellos pacientes que tienen retraso del desarrollo, pues deficiencias nutricionales, vitamina B12, folatos o el mismo hierro. Ahora, hay algo que también debemos recordar, regiones específicas del país, es decir, por ejemplo, hay una zona, digamos, en México donde claramente es predominante la drepanocitosis. Entonces, nos viene un paciente de esa zona, pensemos en eso también. O en relación, pues, con la temperatura, si nos dice, se desencadena con el frío, se desencadena, pues, con la temperatura ambiente. Puedes pensar también eso. Ya hay muchas más cosas que podemos abordar ahí. La tabla de hallazgos físicos está casi en todas las publicaciones de abordaje de anemias. Aquí puse algunas, están divididas de hecho por hallazgos en la piel, hallazgos en la cara, o sea, sí hay como una subdivisión, pero pues esto también para recordar. Si trae algunas lesiones hiperpigmentadas, pensar en anemia de Fanconi, si es que tiene petequias o púrpura, en anemia hemolítica, en aplasia medular o en leucemia, la ictericia pues en anemia hemolítica también o en alguna causa hepática.
El hemangioma cavernoso, pues por el fenómeno de secuestro, anemia hemolítica, úlceras en extremidades, pensar en drepanocitosis, en talasemia, y si tiene pues esta prominencia frontal en los huesos malares, pues también causas de hematopoiesis extramedular como talasemia, anemia hemolítica congénita. Ahora, algo también, un dato que me pareció interesante, que cuando llega un paciente nosotros siempre tratamos de examinar estas zonas que sabemos que tienen como más facilidad para darnos el enfoque de una anemia, ¿no? Que son los lugares donde está el lecho capilar, que son conjuntiva, palmas y el lecho unguial. Pues nada más para tener en cuenta la sensibilidad de esto para detectar anemia grave, no anemia de forma general, sino anemia grave es del 50 al 60%. Claro que con la experiencia vamos como mejorando esa parte, pero al menos anemia grave sí es algo que es difícil detectar de manera solamente clínica, solamente así al ojo. Bueno, glositis, estomatitis, pues una deficiencia de vitamina B12 o también ferropenia. Si tiene pues la ausencia de los músculos pectorales, vamos a pensar en algo ya sindrómico como el POLAN. La hipoplasia de la eminencia tenar en anemia de Fanconi. Y si trae esplenomegalia, pues linfoma, leucemia, habían más causas, tienen que ver pues también con la parte de gastroenterológica, pero causas de hipertensión portal también. La parte de laboratorio es también muy extensa, nada más recordar que para nosotros ya es imprescindible esto de aquí, la biometría, reticulocitos, los índices eritrocitarios y el frotis de sangre periférica. En el índice eritrocitario pues vamos a ver volumen corpuscular, ancho de distribución eritrocitaria y la concentración media de hemoglobina corpuscular. El volumen corpuscular pues nos va a hacer esta clásica división en cuál es microcítica, normocítica y macrocítica. El ancho de distribución, pues es el que nos va sobre todo a ayudar a diferenciar estas anemias microcíticas, que pues sí tienen su como punto clave en esa parte. Y la concentración media, que es la división de la hemoglobina para el hematócrito y que nos va a dar el equivalente del valor de hemoglobina en gramos por 100 ml de eritrocitos. Ya para nosotros, pues aquí eso sería motivo de todo un módulo, el análisis del frotis de sangre periférica para poder observar la morfología eritrocitaria, pero, y ya lo van a ver ahorita en los algoritmos, también tenemos pistas a nivel de la serie blanca y de las plaquetas. Entonces, si vemos, por ejemplo, leucocitosis, probablemente dependiendo de la morfología que veamos en la serie blanca, puede ser una etiología infecciosa o una malignidad. Si vemos neutrófilos hipersegmentados, a propósito de un caso que tuvimos recién, deficiencia de B12 o de folatos. La trombocitosis puede acompañar a la ferropenia, ¿no? Entonces, pues por mecanismos de estimulación similares. Si hay pancitopenia, falla medular, malignidad, o puede ser secundaria incluso a infecciones o deficiencias nutricionales, y creo que es de las cosas que más vemos pues aquí en el servicio. Ya las células fragmentadas, hiperesplenismo, anemia microangiopática o procesos autoinmunes. Bueno, esto de aquí también para recordar, el recuento de reticulocitos es algo que debemos pedir siempre. Está el porcentaje de reticulocitos, que es pues lo que vemos de reticulocitos a partir de del total de la serie roja que analizamos. El recuento absoluto, pues el recuento total de glóbulos rojos multiplicado por el porcentaje de recuento de reticulocitos. Y lo que nosotros deberíamos pues hacer en todas nuestras consultas, el recuento corregido de reticulocitos, que abajo pues dejé la fórmula, que es el parámetro precisamente para medir si la respuesta medular a la anemia es la adecuada o no. Y bueno, los valores de corte 1.5 a 2 es lo que utilizamos de manera rutinaria. Y pues ahora vamos con la parte final, los algoritmos diagnósticos de la anemia en pediatría. Bueno, ahora vamos, realmente hay muchos, ¿no? La mayoría tienen como un esqueleto similar, algunos como que toman primero unas partes y luego van viendo la morfología, también ya pues se ha extendido tanto que hay algunos que tienen, diríjase al algoritmo 2, diríjase al algoritmo 3. Pero bueno, este es uno de los que pues al menos yo utilizo, entonces es la clasificación según pues de UpToDate de la anemia en pediatría de forma morfológica. Entonces vamos a empezar viendo que tenemos, pues, corroboramos que el paciente tiene anemia. Aquí hace mucho énfasis en que sea algo verificado, ¿no? Porque pues sí hay que tener como un laboratorio en el que confiamos más. Y lo primero que dividen ellos es si es que vemos solamente anemia o vemos afectación de las otras líneas celulares, porque si es que vemos afectación de las otras series, vamos a utilizar otro algoritmo. Pero si vemos solamente anemia, creo que primero el otro algoritmo.
Si es que vemos afectación de más de, pues aparte de la anemia, tenemos afectación de otra línea celular, vamos a tratar de identificar qué es lo que tiene. Entonces vamos a ver, dice, sí, tiene afectación de las 3 líneas celulares. A su vez, ¿qué vamos a pensar? Pues que puede tener una leucemia, una mielosupresión por fármacos o por toxinas, una anemia plástica, hiperesplenismo, infección o una deficiencia nutricional, que todas cuadran para eso, ¿no? Si se dan cuenta, todos los cuadros van hacia lo mismo, que es a revisar el frotis de sangre periférica. Ahora, ¿qué pasa si hay anemia y trombocitopenia? Puedes pensar que tengo un SHU, un PTT, una coagulación intravascular diseminada o un síndrome de Evans. Si es que tiene anemia y trombocitosis, vamos a pensar pues por este efecto estimulante que tengo una deficiencia de hierro, un cuadro infeccioso o la anemia post-esplenectomía. Y si tiene anemia y leucocitosis, vamos a pensar o infección o una causa maligna. Si es que no, vamos a ir al otro cuadro. Pero bueno, aquí lo que nos da son como las pistas ahí que podemos ver en el extendido. Blastos, pues leucemia. Células fragmentadas, pues esta causas microangiopáticas. Si vemos granulaciones tóxicas, bandemias o linfocitos atípicos, causas infecciosas. Si vemos los hipersegmentados, las deficiencias nutricionales. Y si vemos Howell-Joly, cuerpos de Howell-Joly, pues la esplenectomía. Entonces, ¿cuáles van a ser las cosas que vamos a preguntar? Medicamentos, historial dietético, vamos a pedir pues nuestro perfil de hierro, el dosaje de la vitamina B12 y de folatos, el perfil para hemólisis, el test de antiglobulina directa, los estudios de cultivos o estudios virales y si es que pues ya lo necesita, vamos a ir a un aspirado de médula ósea. Ahora, pasa que no tiene afectación de las otras líneas, sino solo anemia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer una clasificación en base a morfología. Y aquí es cuando les digo, pues que algunos sí lo empiezan clasificando. Y ya vamos a ver, por ejemplo, en el de Blood, acerca de morfología y directamente en respuesta medular. Y otros, en este caso, nada más solo si es una anemia de normocítica. Pues si es microcítica, vamos a pensar directamente en una deficiencia de hierro, una talasemia, y ahí va a ir, pues, va a contar el ancho de distribución eritrocitaria. Anemia sideroblástica o anemia de enfermedad crónica, que suele ser normocítica, pero empieza siendo microcítica también. Entonces, revisamos la dieta, vemos, podemos hacer una prueba terapéutica con hierro, vemos el perfil de hierro y, si es que no, pues una electroforesis de las hemoglobinas. En caso de que sea normal, sí medimos la respuesta de la médula, ¿no? Con los reticulocitos y sobre todo reticulocitos corregidos. Si es que vemos que es baja o normal, pues podemos pensar en una infección, que sean drogas, una intoxicación por plomo, que sea una pérdida aguda de sangre, anemia de trastornos crónicos, una enfermedad renal, o algo, pues no sé si vamos a hablarlo en alguna clase, es una eritroblastemia, perdón, una eritroblastopenia transitoria de la infancia. En cambio, si están altos, pues vamos a ver si es que tiene evidencia o no de hemólisis. Si es que no la tiene, vamos a pensar en que está perdiendo sangre por alguna razón. Pero si es que sí la tiene, vamos a empezar a ver si pues clínicamente cuadra para una membranopatía, para una enzimopatía, para una hemoglobinopatía, si es que es de causa autoinmune o si es que es una de las microangiopáticas. Y bueno, en esta también vamos a revisar el frotis de sangre periférica. Entonces vemos granulaciones tóxicas, bandemia, pensamos en infección. Si vemos ese puntillado basófilo, intoxicación por plomo. Si vemos esferocitos, pues esferocitosis, células fragmentadas, las anemias microangiopáticas, la drepanocitosis, la eliptocitosis y los cuerpos de Heinz, que pues también orientan a eso. Y lo mismo, ¿no? Ver medicamentos, cultivos, los niveles de plomo, el aspirado de médula ósea, el perfil de hemólisis, el test de antiglobulina directa, pues si se le hizo el screening para deficiencia de glucosa 6-fosfato o la electroforesis de las hemoglobinas. Y si ya vemos que es pues un volumen corpuscular elevado, pues vamos a pensar si está tomando algún anticonvulsivante, si es que está expuesto al ácido budina o al metotrexate, sobre todo porque pues aquí van a haber pacientes, recuerden que hay enfermedades reumatológicas que predominan en la adolescencia, entonces puede también estar ante fármacos modificadores. Vitamina B2 y folatos,
lo de la drepanocitosis, pues nada más recordar que en este caso hay destrucción de los eritrocitos y hay una respuesta compensatoria en la que se producen células inmaduras que son de mayor tamaño. Anemia hemolítica, Black Fan Diamond, enfermedad hepática, el hipotiroidismo, esplenectomía, los síndromes mielodisplásicos. Entonces, pues, en ese caso también el mismo abordaje. Ahora, este de aquí, yo supongo que también lo han revisado en Pediatría Integral, es de la Sociedad Española de Pediatría. Hace años atrás, creo que en 2018, estaba pues el algoritmo como solamente hasta lo blanco, y ya realmente está muy parecido al que está en UpToDate, que es como una actualización. Entonces, inclusive, si es que pues aquí en la parte superior vemos que tiene anemia y anormalidades en otras líneas celulares, nos va también a enviar a un segundo algoritmo. Y ese segundo algoritmo también se parece al de UpToDate. Entonces, uno de los que, al menos en pediatría, siempre son como de consulta estos algoritmos. Y este es del estudio pues, que les comenté hace un ratito en The Blood de 2022, en el que sí, los divide nuevamente por volumen corpuscular, o sea, micro, normo y macro, pero cada uno va a tener también su subdivisión en el porcentaje de reticulocitos que tiene, como regenerativa y no regenerativa. Entonces, pues, están casi las mismas causas. Aquí vemos que en el de volumen corpuscular disminuido incluyen, por ejemplo, los síndromes talasémicos, la hemoglobina E y la hemoglobina C, y también en los de volumen corpuscular elevado, pues vemos la subdivisión, ¿no? Y este es el de Harriet Lane, el de John Hopkins, que es mucho más resumido y es pues un libro de consulta rápida también. Vemos cómo está incluso aquí la trisomía 21, el hipotiroidismo. Bueno, sí hay que extenderlo un poquito más. Y ya como para hacer una diferenciación de una de las causas más comunes de anemia también, es la deficiencia, perdón, es la anemia de los trastornos crónicos. Este de aquí pues ya